Hola, soy el Dr. Carlos y este video es sobre lo que nadie te enseña acerca de tus pacientes y su diagnóstico. Te voy a dar los mejores consejos como experto que me hubiera gustado recibir cuando yo era recién egresado de la Facultad de Medicina. Esto con el objetivo de pedirle el mejor estudio a tu paciente y evitar los errores más comunes como pedirle un ultrasonido a una gastritis o pedir una tomografía cuando no esté indicada, o cuando pedir un estudio como un esofagograma. Como objetivo tenemos pedir el estudio más adecuado para tu paciente. Me gustaría que tengas en mente que este video es una guía resumida de qué estudio solicitar en base a los síntomas que presenta tu paciente, entonces no va a ser necesario que veas todo el video. Acá la recomendación es que identifiques los síntomas o el posible diagnóstico que tengas en mente con la exploración física y estudios de laboratorio que ya pudieras tener. El video está segmentado por órgano y son 6 segmentos divididos: 1 esófago, 2 estómago, 3 intestino delgado, 4 intestino grueso, 5 hígado y 6 páncreas. Tú puedes hacer clic y dirigirte al órgano de tu interés. Por ejemplo, si tu paciente tiene heces con sangre, dirigirte a la sección de intestino grueso. Los síntomas de esófago son reflujo, acidez retroesternal, halitosis, disfagia, es decir, dolor al pasar alimento, también la dificultad para tragar y la sensación de la comida no desciende. Los síntomas para el estómago son ardor después del consumo de alimentos como café o chile, presencia de reflujo, heces color café oscuro, náusea, vómito, eructos excesivos después de la ingesta de alimentos. De intestino delgado, dolor abdominal difuso, diarrea, parásitos en heces fecales. De intestino grueso, sangre rojo rutilante en heces, estreñimiento, dolor abdominal, moco o sangre en heces en bolita o dificultad para obrar y flatulencias excesivas. En hígado tenemos ictericia, acolia, coluria, dolor en hipocondrio derecho tras ingesta de alimentos grasos. Como síntomas pancreáticos, acantosis, sed poliuria y visión borrosa. Entonces te invito a que vayas a la sección de tu interés. Breve recuerdo anatómico. El esófago es un tubo muscular que se extiende desde la faringe hasta el estómago y tiene 3 partes: cervical, torácica y abdominal. Ante síntomas de reflujo, acidez retroesternal, halitosis, disfagia, dificultad para tragar, sensación de que la comida no desciende, vamos a pensar en patología esofágica. Este tipo de síntomas es más frecuente en adultos mayores con problemas neuromotores y en pacientes pediátricos. Y los dos principales métodos de estudio son la endoscopía y el esofagograma. Antes de pedir una tomografía u otro tipo de acción diagnóstica, comenzar por estos dos. La endoscopía nos va a servir más en problemas que tienen que ver con la mucosa y el esofagograma con problemas motores. Eso no excluye que también a través del esofagograma podamos ver alteraciones de la mucosa. Los principales diagnósticos a los que nos lleva la endoscopía son esofagitis por microorganismos, esófago de Barrett, divertículos, CA de esófago, hernia hiatal y varices esofágicas. Y tiene la ventaja de poder tomar muestras del tejido esofágico. Esto, además de poder extraer cuerpos extraños, nos sirve principalmente en el esófago de Barrett y en CA de esófago. El esofagograma, por su parte, nos va a ser útil cuando se piensa que los síntomas son causados por una enfermedad motora como acalasia, espasmo esofágico difuso, presbiesófago. Además, también nos permite valorar una esofagitis cáustica, que es tras la ingesta de algún cáustico. Es mejor que la endoscopía porque el esofagograma no tiene una alteración mecánica directa que pueda dañar la mucosa. También podemos ver reflujo gastroesofágico, la presencia de divertículos, hernia hiatal y malformaciones esofágicas en pacientes pediátricos como la fístula tráqueo-esofágica. También los casos de esclerodermia. Es importante recordar que es útil para el diagnóstico, pero no es de primera elección, siendo la endoscopía de primera elección en casos de CA de esófago, esofagitis por microorganismos, úlceras esofágicas, esófago de Barrett, rotura esofágica y varices esofágicas.
También existen pruebas utilizadas en situaciones concretas que son la manometría esofágica para enfermedades como la acalasia, la pH-metría esofágica, que también se pide cuando ya esté el diagnóstico de un reflujo gastroesofágico y es una prueba que mide la cantidad de ácido que refluye desde el estómago. La tomografía torácico-abdominal, cuando ya se tiene un diagnóstico de tumor esofágico, nos va a permitir visualizar la diseminación a órganos continuos u a otros órganos a distancias metástasis. Y la serie esófago-gastroduodenal, que no se debe de confundir con el esofagograma. En el esofagograma el médico y el técnico radiólogo dan un bario más concentrado que tarda en bajar a través del esófago. La serie esófago-gastroduodenal lleva un bario menos concentrado, que es más líquido y permite el rápido paso a través del esófago, del estómago, para que llegue rápidamente al intestino delgado al ser muy líquido. Por eso es importante diferenciar entre serie esófago-gastroduodenal y esofagograma. Ante patología esofágica, pedir esofagograma. Muy bien, el estómago es un órgano muscular en forma de saco que almacena y mezcla los alimentos con jugo gástrico. Este está constituido principalmente por ácido clorhídrico y pepsina. Ojo que la pepsina es la que destruye los enlaces de las proteínas y la mayor parte de esta, o casi la totalidad, se produce en el estómago. Disminuye el tamaño del alimento y vacía lentamente ese líquido que se forma al intestino delgado. Ese líquido se llama quimo. Tiene una gruesa capa de moco que lo protege de ese jugo gástrico y un pH ácido en su interior que destruye algunos microorganismos, por lo que también funciona como una barrera. Ante síntomas gástricos como ardor después de los alimentos, reflujos, ese color café oscuro, náuseas, vómitos, eructos excesivos, dispepsia después de comer, vómitos en proyectil, vamos a sospechar en síntomas gástricos o que el estómago está afectado. Tenemos dos métodos de estudio principales, la endoscopía y la serie esófago-gastroduodenal. En general, la endoscopía es la reina de estos estudios para el diagnóstico del estómago. Sin embargo, la vamos a utilizar en distintas opciones. La endoscopía, cuando nos presenten síntomas de tipo mucoso, como por ejemplo ardor al tomar alimentos o heces de color oscuro en donde pueda estar afectada la mucosa sangrando. Y la serie la vamos a pedir ante síntomas mecánicos como gastroparesia, reflujo o vómitos en proyectil. Ese es un tip muy importante. Ahora, ¿qué nos va a permitir la endoscopía? La visualización directa de la mucosa y el diagnóstico y toma de muestra de tumoraciones, principalmente endoluminales y úlceras gástricas. Estas pueden malignizar. También gastritis atrófica y gastritis por otras causas. Al momento de tomar el tejido y mandarlo a patología, podemos identificar el tipo de gastritis, cosa que no pasa en la serie esófago-gastroduodenal. Sí nos puede dar un diagnóstico de gastritis al haber engrosamiento de los pliegues mucosos, pero no vamos a poder ver siempre la causa. Ahora, ¿cuándo nos va a servir la serie? En enfermedades como la gastroparesia, hernia hiatal, reflujo gastroesofágico, control postquirúrgico de cirugías del estómago y malformaciones congénitas. También nos va a ser útil para el diagnóstico, pero no es de primera elección, en úlceras gástricas, siendo la endoscopía, estenosis pilórica, siendo el ultrasonido, la gastritis, siendo la endoscopía, enfermedad de Crohn y malrotación intestinal. Ahora, ¿cuándo pedir la tomografía y el ultrasonido? Son situaciones concretas. En la tomografía nos va a ser útil para la visualización de tumores GIS, que son de crecimiento tipo exofítico, es decir, no crecen hacia adentro del estómago, sino que crecen hacia afuera, hacia el abdomen. También nos permite valorar úlceras profundas, qué tan afectada está la pared y la presencia de hernias complejas, principalmente hacia la cavidad torácica. Es necesario distender el estómago con agua si se quiere valorar el grosor de la pared y no considerar diagnóstico de gastritis cuando hay un engrosamiento de los pliegues, sino más bien una sospecha alta si se observan datos positivos y ya mandarlo a endoscopía. Ahora, por ultrasonido se limita a la hipertrofia de píloro. Desde este momento es importante aclarar que el uso del ultrasonido en tubo digestivo está limitado a patologías concretas, hablando de esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Solo son patologías concretas, no es diagnóstico de colitis, tampoco es un método de estudio cuando se tiene acidez, ni posingesta, ni de reflujo.
No, solo cuando es en pacientes pediátricos con vómito en proyectil por sospecha de hipertrofia de píloro, sospecharlo a las 3 semanas de nacido en pacientes varones principalmente. Como recuerdo anatómico del intestino delgado, es la parte del tubo digestivo que conecta el estómago con el intestino grueso y tiene 3 porciones: el duodeno, el yeyuno y el ilio. Se encarga de la absorción de nutrientes y en él desembocan y vierten su contenido el conducto colédoco y el pancreático, que contienen enzimas digestivas. Los síntomas que se tienen en intestino delgado en realidad son pocos. Son dolor abdominal difuso, diarrea crónica, parásitos en heces. También pueden llegar con un abdomen agudo. Acá el estudio de entrada es la radiografía de abdomen. Es útil ante el abdomen agudo para buscar datos oclusivos como niveles hidroaéreos, dilatación intestinal, patrón en pila de monedas y seguimiento de ingestas de cuerpo extraño. Otro estudio que se puede realizar es la serie esófago-gastroduodenal. Es útil en enfermedades principalmente duodenales, como la estenosis duodenal, indirectamente el páncreas anular, divertículos duodenales, úlceras duodenales, duodenitis y malrotación intestinal, siendo la mayoría de estos patologías pediátricas. Ahora bien, la tomografía abdominal es la que más nos va a ayudar en el caso de patología de intestino delgado, que cabe señalar es la menos frecuente dentro de todo el tubo digestivo. Nos va a ayudar para tumores intestinales como el adenocarcinoma, oclusiones intestinales de causa mecánica para determinar si es mecánica o paralítica, como volvulación, intusubsesión o ilio biliar. En el ilio paralítico se usa para descartar la causa mecánica y también nos permite evaluar hernias complicadas, principalmente umbilicales e inguinales. No siempre se observa, pero se pueden identificar bridas. Esto es cuando los intestinos se adosan a la pared o a sitios quirúrgicos o a órganos que están con algún tipo de proceso neoplásico. El intestino se pega ahí y esas bridas causan una disminución del tránsito a ese nivel con oclusión. Existe otro método de estudio que se llama tránsito intestinal, en donde se da de tomar bario y se deja que pase a través del intestino. No se toman series de esófago, estómago ni nada por el estilo, pero se deja que transite este medio de contraste para ver si se observa algún sitio de estenosis o donde no pase el medio de contraste. Esto es principalmente útil en pacientes pediátricos, como en enfermedades congénitas del yeyuno e ilio, en estenosis duodenal. También es utilizado como un estudio postquirúrgico para evaluar resecciones intestinales y la funcionalidad de una colostomía. También nos permite ver fístulas entéricas y hacia dónde se dirigen. Aunque la mayoría de los diagnósticos de intestino delgado se pueden dar por métodos de imagen, a veces no se va a llegar a un diagnóstico certero. Entonces, en ocasiones es útil la cirugía, la parotomía o la paroscopía para poder ver qué es lo que tiene el paciente. Esto se hace en caso de extrema urgencia, también como en traumas abdominales o bien deberse a oclusiones repetitivas sin causa aparente, donde se puede llegar a observar en vivo las adherencias, endometriosis u otras cosas que no se detectaron por otros métodos de estudio. Entonces también es una manera diagnóstica. Bien, el intestino grueso, siempre da problemas, ¿no? Es la porción final del tubo digestivo encargado principalmente de la absorción de agua y algunos nutrimentos del quimo. El quimo es esto que se produjo en el intestino delgado y se vertió en el intestino grueso. Así como la formación de la materia fecal a través del quimo lo convierte en materia fecal al absorberle toda esta agua y electrolitos y va a formar la heces fecal. Acá el estudio más importante ante síntomas como sangrado rojo rutilante en heces, estreñimiento, dolor abdominal, moco, sangre, heces en bolitas o dificultad para hablar, flatulencias excesivas, es la tomografía abdominal, ya que no es invasiva como una colonoscopía. También vamos a ver cuándo es más útil la colonoscopía, pero de entrada la tomografía abdominal nos va a ayudar para mucha de la patología de intestino grueso. Tumores intestinales como adenocarcinoma, enfermedad diverticular complicada y no complicada, cambios morfológicos por colitis ulcerativa y colitis así normal, apendicitis principalmente en adultos, y esto porque el transductor lineal
a veces no da la profundidad o hay mucha grasita abdominal y no permite llegar a la profundidad que tiene el apéndice para poderlo valorar. Entonces, si no valoramos el apéndice, no podemos dar el diagnóstico. Por eso a veces es mejor la tomografía abdominal, principalmente en adultos. Vólvulos, intussuscepciones, oclusiones intestinales bajas, fístula, enfermedad de Crohn, esas fístulas coloentéricas o colovesicales o colovaginales. La principal indicación para la colonoscopía son las sangres en heces. Es útil para la toma de biopsia en el cáncer colorectal y los pólipos. Ambos causan sangre en heces. Este nos permite la visualización directa de la mucosa y también nos permite ver el daño, por ejemplo, por la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn o los divertículos. Pero es especialmente útil en el cáncer colorectal y los pólipos para la toma de muestra. También tenemos otro método de estudio que es el enema varitado del colon, que se utiliza principalmente cuando no se tiene acceso a la tomografía, ya sea porque se está en un lugar pequeño o porque no sirva el aparato. Entonces es útil en enfermedades como colitis ulcerosa, diverticulosis, colitis, enfermedad de Crohn o en la presencia de fístulas colovesicales. Aquí podría ser incluso más útil en la presencia de fístulas que una tomografía. Enfermedades congénitas como Hirschsprung o atresia y datos indirectos de CA de colon. Entonces acá se reporta como sugerente. ¿Por qué? Porque no estamos viendo directamente el tumor, sino la disminución del paso del contraste en el segmento del colon afectado con el clásico signo de la manzana mordida. Tenemos estudios que se utilizan en situaciones concretas como la proctoscopía y anoscopía, esto para la valoración de patología anal y hemorroides. El ultrasonido apendicular es un método de elección de diagnóstico de apendicitis en pacientes pediátricos. Está limitado en adultos por lo que ya habíamos comentado de la grasa abdominal y que se necesita un transductor lineal que tiene poca penetrabilidad. También tenemos otro tipo de ultrasonido que es el colon neutropénico. Este lo vamos a realizar principalmente en pacientes pediátricos que están con una neutropenia severa y bajo un tratamiento quimioterapéutico por linfoma u otros oncológicos. Es un engrosamiento de la porción del ciego en donde la mucosa se ensancha de manera importante. Y por último tenemos el ultrasonido endoanal que permite la visualización de trayectos fistulosos, abscesos, desgarros y algunos tumores de la región anal y rectal. Pero son casos específicos y el coloproctólogo es el que los suele enviar. El hígado a veces nos va a dar síntomas, a veces no, generalmente es dolor en hipocondrio derecho. Este es un órgano vital con múltiples funciones, es productor de bilis, almacenamiento de sustancias, eliminación de toxinas, producción de proteínas, regulación de niveles químicos, productor hematopoyético y de factores de la coagulación, además de que se le atribuyen factores inmunológicos. Entonces, la cantidad de síntomas que puede presentar son muchos, pero también son muy inespecíficos. Y además se estudia muy bien por laboratorio. Vamos a ver en qué sospechas vamos a utilizar métodos de imagen. Valoración ante síntomas hepáticos: ictericia, acolia, coluria, dolor en hipocondrio derecho tras la ingesta de alimentos grasos, presencia de heces con grasa, ascitis, retención hídrica, abdomen varicoso o pérdida de peso súbita. Acá el rey de los estudios para el hígado es el ultrasonido de hígado y vías biliares, así se debe de pedir, o ultrasonido de abdomen superior. Es útil para la patología vesicular como la colelitiasis, pólipos vesiculares, adenomiomas, vesícula escleroatrófica, discinesia vesicular, carcinoma vesicular, colecistitis, colesterolosis, etc. Hepatitis medicamentosa, principalmente por acetaminofén y virus de la hepatitis A, porque nos da una imagen característica en cielo estrellado. Otro tipo de hepatitis es mejor evaluarlas laboratorialmente. ¿Por qué? Porque son inespecíficos los datos que se pueden dar por ultrasonido, como una hepatomegalia, cuando se presenta, porque no en todas las hepatitis hay hepatomegalia. También enfermedades focales del parénquima hepático, como absceso hepático amebiano, micótico y bacteriano, tumores hepáticos benignos y malignos, cuando se observan de primera vez.
hidatidosis, quistes hepáticos, bilioma. O sea, son muy amplia la gama de patologías que podemos ver por el ultrasonido. También malformaciones congénitas de la vía biliar y hepáticas, como por ejemplo la atresia de vías biliares, poliquistosis hepática, fibrosis hepática congénita y quistes de la vía biliar. En general, ante la mayoría de los síntomas de afección hepática, que son los que tenemos ahí arriba, puedes pedir un ultrasonido de hígado y vías biliares o abdomen superior. Entonces, esto nos deja, ¿cuándo vamos a pedir la tomografía? Ok, ya que se vio que hay un tumor hepático, nos va a ser útil la tomografía para determinar o llegar a una sospecha aún más grande del diagnóstico de qué tipo de tumor se trata, con una tomografía abdominal simple o con protocolo trifásico para hígado. Es útil para tumores, enfermedad poliquística hepática, abscesos hepáticos, trauma hepático, y siempre debe ser contrastada, o sea, ante traumatismo siempre hacerle tomografía. Se puede observar, pero no es el método de elección, la patología vesicular, ya que no siempre se observan los litos de colesterol. Entonces evitar ese gasto al paciente y pedirle ultrasonido, bloqueo de los conductos biliares, hígado graso o también ya denominada esteatosis, siendo el ultrasonido el método de elección para su diagnóstico. Entonces son puntuales los casos en los que se les va a poner la tomografía y generalmente van encaminados hacia tumoraciones. Hay otros métodos de estudio del hígado, claro, está la CEPREM, bien conocida, es un procedimiento para examinar los conductos biliares y pancreáticos a través de endoscopía y permite ver, por ejemplo, litos que no se habían visto en el ultrasonido. Se hace en caso de urgencia. También tenemos el Doppler hepático. Nos va a ser útil en situaciones concretas como la hipertensión portal, la presencia de circulación colateral, síndrome de Buchiari, trombosis de la vena porta, estenosis de la arteria hepática, esto en pacientes post-transplantados, o una transformación cavernomatosa de la vena porta. Esto se da después de una trombosis portal, principalmente en pacientes pediátricos. ¿Cuándo pedir la resonancia magnética? Para valorar tumores hepáticos, visualización de la vía biliar de manera indirecta para el diagnóstico de malformaciones, patología litiásica y tumoral, y está indicado para valorar hemocromatosis, cosa que no habíamos mencionado hasta el momento, y algunas otras enfermedades hepáticas congénitas, principalmente de depósito, y presencia de malformaciones vasculares hepáticas. La biopsia hepática está indicada en pacientes con sospecha de cirrosis. La biopsia, recordemos, es el gold estándar para el diagnóstico de la cirrosis hepática. Los otros métodos de estudio solamente nos dan un preámbulo de que pudiera tener cirrosis, pero no la confirma. Enfermedad hepática no alcohólica, hepatitis autoinmune. Si se fijan, aquí entran las hepatitis también por virus B o C. Es decir, ante sospecha de hepatitis es biopsia hepática o estudios de laboratorio, porque a veces piden otros métodos de imagen. Colangitis biliar primaria, enfermedad de Wilson, hemocromatosis y tuberculosis. El páncreas es un órgano que muchas personas tienen más su función endocrina. Es un órgano vital que además de la función endocrina tiene la función exócrina. Incluye la producción de enzimas digestivas, bicarbonato, productor hormonal de insulina y glucagón. Los síntomas principales pancreáticos es dolor en mi cinturón o epigástrico irradiado a la espalda, la sed, poliuria, visión borrosa, acantosis y otros síntomas prediabéticos y diabéticos. ¿Sí? La tomografía abdominal simple y contrastada nos va a ayudar a valorar el páncreas. Recordemos, la diabetes no se da por métodos de imagen, aunque sí podemos ver o observar algunos datos que nos dicen este paciente pudiera tener diabetes. Por ejemplo, la infiltración grasa del páncreas. Bueno, ¿para qué nos va a servir la tomografía abdominal en el diagnóstico del páncreas? Para tumores pancreáticos, ya sean benignos o malignos, que son más frecuentes desgraciadamente, en este caso los malignos. Cambios por pancreatitis crónica e infiltración grasa del páncreas. Y la pancreatitis aguda, ojo, después de 72 horas de comenzados los síntomas, para evaluar si se trata de una pancreatitis edematosa o necrótica. Y la presencia de complicaciones como pseudoquiste pancreático, colección necrótica encapsulada, etc. ¿Por qué es importante después de las 72 horas? Porque hasta este momento se establece
cómo puede evolucionar la enfermedad. Si se toma muy tempranamente, todavía podríamos clasificar una edematosa, siendo que se está decantando hacia necrótica. Entonces, el cuadro está bien establecido hasta después de 72 horas, no pedirla antes. El ultrasonido también nos permite evaluar el páncreas. ¿Sí? Este está indicado en una pancreatitis antes de las 72 horas y determinar si la causa es biliar, porque recordemos que la pancreatitis tiene varias causas. Entre las principales está la alcohólica y la obstructiva, cuando hay un lito en el colédoco y se obstruye alguna parte del conducto, y también causa que el páncreas se ponga edematoso y exista una pancreatitis. Entonces, con un ultrasonido, si estamos en la certeza de que nuestro paciente no es alcohólico o no tiene algún factor de riesgo como un traumatismo en paciente pediátrico que causa una pancreatitis, pues vamos a determinar si la causa es biliar. Obviamente hay que sospechar de causa biliar en paciente femenina de 40 años, con obesidad, etc. En niños no es necesario tal vez la realización del ultrasonido, simplemente con las enzimas lipasa y amilasa es suficiente para una valoración inicial y ya a las 72 horas realizarle la tomografía para determinar si es edematosa o necrótica. También nos sirve el ultrasonido, a veces encontramos como incidentaloma los tumores pancreáticos, pero se van a acabar evaluando por otros métodos como la resonancia o la tomografía. Y en ocasiones es difícil observar este órgano en su totalidad en un ultrasonido por la interposición que existe de las asas intestinales.